Los 10 países más sucios del mundo. India solo ocupa el quinto lugar. Bangladesh solo ocupa el segundo lugar. Y el primer lugar. Su capital es llamada el pozo de excremento de la tierra, Lípudao. Incluso las mujeres orinan en la calle sin reparo, y hasta 1500 personas comparten un solo baño. La basura de la ciudad se amontona como pequeñas montañas. La comida podrida y el plástico se mezclan y fermentan. El aire está lleno de un olor acre. Hay que contener la respiración al caminar unos pasos. Lo más irónico es que algunos países tienen recursos abundantes, pero debido a la grave contaminación, ni siquiera pueden beber agua limpia. En esta lista de los países más sucios del mundo, el 10º lugar es Burundi, el 9º lugar es Ruanda, el 8º lugar es Uganda, el 7º lugar es Nepal, el 6º lugar es Tayikistán, el 5º lugar es India, el 4º lugar es la República del Congo, el 3er lugar es Pakistán, el 2º lugar es Bangladesh. En cuanto al primer lugar, seguro que no lo adivinas. Hoy empezaremos hablando del 10º lugar, Burundi. Veamos qué tipo de país es Burundi y por qué está en la lista. La República de Burundi, abreviado Burundi, está ubicada en el centro-oeste de África, al sur del Ecuador. Su territorio tiene un contorno típico en forma de corazón, con una superficie de aproximadamente 27,800 kilómetros cuadrados, equivalente al 80% de la isla de Hainan en China. Este pequeño país sin litoral está rodeado por 3 países vecinos. Limita al norte con Ruanda, al sureste con Tanzania, al oeste con la República Democrática del Congo, al suroeste con el lago Tanganica. Tiene 175 kilómetros de costa lacustre. En el mapa, Burundi tiene forma de corazón, por eso se le conoce como el corazón de África. Los idiomas oficiales son el kirundi y el francés. Burundi tiene un sistema único de doble capital. La capital política es Gitega y la capital económica es Bujumbura. Cada una cumple su función, formando una estructura de doble núcleo en la gobernanza nacional. En cuanto a la población, Burundi tiene aproximadamente 12,9 millones de habitantes. Es uno de los países con mayor densidad de población de África, solo superado por Mauricio y Ruanda. La población es notablemente joven. El 45% de la población tiene menos de 14 años. Es uno de los países más jóvenes del mundo. Cada mujer tiene un promedio de más de 5 hijos, entre los 10 primeros del mundo. La tasa de urbanización es solo del 12%. Aproximadamente el 88% de la población vive en zonas rurales. La esperanza de vida promedio es de 62 años. La tasa de mortalidad infantil sigue siendo alta. La sociedad de Burundi está compuesta por 3 grupos étnicos principales. El grupo principal es los Hutus, aproximadamente el 84%, los Tutsis, aproximadamente el 15%, los TWA, aproximadamente el 1%. Los burundeses se alimentan principalmente de gachas de maíz, frijoles rojos, plátanos y cerveza. El consumo de carne es muy bajo. Aunque es uno de los países más pobres del mundo, el consumo per cápita de alcohol en Burundi se encuentra constantemente entre los 10 primeros del mundo. Casi todos los lugareños saben hacer vino de plátano, cerveza de plátano. Incluso usan el vino de plátano como bebida diaria. En algunas zonas rurales, los plátanos pueden incluso usarse como moneda. Algunos intercambian plátanos por jabón, incluso como parte de la dote. Precisamente por eso, en los caminos rurales y de montaña de Burundi, a menudo se ve una imagen, única en el mundo, el ejército de bicicletas cargadas. No son bicicletas comunes, sino vehículos de transporte modificados y reforzados por los lugareños. El cuadro se refuerza con madera o chatarra. El sistema de frenos es tan rudimentario que solo lleva palos o cuerdas atadas. Los campesinos cargan decenas de kilos, incluso cientos de kilos de plátanos, bien atados a la bicicleta, y luego bajan la montaña empujándola, aprovechando la inercia de la pendiente para llevarlos al mercado o punto de venta. Este método de transporte parece primitivo, pero está por todas partes en Burundi. Casi se ha convertido en un símbolo nacional. Los turistas y los documentales
A menudo capturan escenas como esta. En caminos de montaña cubiertos de barro, filas de campesinos sudorosos empujan carros de banano, con frutas verde-amarillas apiladas como pequeñas montañas, formando un paisaje peculiar bajo el sol. Alguien incluso bromea diciendo que si existiera un campeonato mundial de transporte de banano, Burundi sería el campeón. Aún más peligroso es que algunos jóvenes de Burundi montan estas pesadas bicicletas cargadas de banano y hasta compiten con los autos en la carretera. Cuando pasa un camión grande o una camioneta, pedalean rápidamente para alcanzarlos, se agarran con fuerza de la parte trasera del vehículo y se deslizan varios kilómetros aprovechando su impulso. Estas imágenes son algo común en las carreteras de Burundi. Son angustiantes, pero también representan una forma peculiar de sabiduría para sobrevivir. En un entorno de escasez de recursos y malas comunicaciones, usan los métodos más rudimentarios para realizar el transporte más difícil. Burundi casi no tiene ferrocarriles. Su red de carreteras totaliza solo unos 12.000 kilómetros, de los cuales menos del 10% están pavimentados. Tampoco tiene casi industria pesada. Su economía depende en gran medida de la agricultura. Solo alrededor del 12% de la población tiene acceso a la electricidad, siendo uno de los países con peor cobertura eléctrica del mundo. En las zonas rurales, muchos no tienen electricidad ni agua corriente, pero casi todos tienen teléfono móvil. Debido a la falta de red eléctrica, a menudo van al mercado a pagar para cargar sus teléfonos. Pagan y esperan a que estén completamente cargados para llevarlos a casa. Burundi es uno de los países menos desarrollados del mundo. En 2023, su Producto Interno Bruto fue de solo 2.640 millones de dólares, menos del 0,003% de la economía mundial. Su PIB per cápita es de solo 253 dólares, situándose constantemente entre los últimos del mundo. Las exportaciones de café y té representan más del 80% de los ingresos por divisas. La pobreza y el atraso no solo se reflejan en la economía, sino que también afectan directamente la calidad ambiental. En cuanto al aire, la concentración media anual de PM2.5 en Burundi supera constantemente los 30 microgramos por metro cúbico, muy por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Debido a la debilidad del sistema industrial, la principal fuente de contaminación no son las fábricas, sino los residentes, que dependen de la leña y el carbón vegetal como combustible doméstico. A esto se suman las emisiones del tráfico, lo que hace que la capital, Bujumbura, tenga una calidad del aire entre las peores de África. En cuanto al agua, el lago Tanganica, la fuente de agua y base pesquera más importante del país, sufre desde hace tiempo la contaminación por vertidos directos de aguas residuales de plantas procesadoras de café, filtraciones de fertilizantes y aguas residuales domésticas sin tratar que fluyen al lago, lo que ha deteriorado la calidad del agua. Para 2025, los pescadores de la zona del lago reportan una disminución notable en las capturas. Más del 90% de la población del país depende del lago o de aguas subterráneas, y menos del 70% tiene acceso a agua potable segura. El tratamiento de residuos sólidos también es grave. Bujumbura genera aproximadamente 500 toneladas de basura al día, pero carece de vertederos modernos y sistemas de reciclaje. La quema al aire libre y el vertido indiscriminado son los métodos principales, lo que no solo deja montones de basura por las calles, sino que también agrava la propagación de enfermedades infecciosas como el cólera y la malaria. Gitega es la capital política y segunda ciudad más grande de Burundi, ubicada en la meseta central del país, a más de 1.500 metros de altitud, a 61 kilómetros de la capital económica, Bujumbura. Esta ciudad no solo es la capital de la provincia de Gitega, sino también una importante división administrativa, de 1.979 kilómetros cuadrados entre las 17 provincias de Burundi. En enero de 2019 se estableció oficialmente como capital política.
Este traslado de la capital busca equilibrar el desarrollo regional, moviendo el centro político desde el oeste, Bujumbura, hacia el centro geográfico. Con unos 230.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Burundi. Bujumbura es la capital económica y la ciudad más grande de Burundi, situada en la costa noreste del lago Tanganika, a 756 metros de altitud. Esta ciudad montañosa junto al lago se llamaba Usumbura, y su historia se remonta al período colonial alemán de finales del siglo XIX. Como base importante de la colonia alemana en África Central, esta ciudad, tras la independencia de Burundi en 1962, fue establecida como capital. Hasta 2019, trasladada a la capital a Gitega, se transformó en capital económica. Con una población de aproximadamente 1,28 millones, la costa del lago Salado de la ciudad se extiende unos 5 kilómetros. Aporta más del 70% de la producción industrial del país. Cuenta con una fábrica de cerveza y empresas clave como fábricas textiles. El lago Tanganika es el único puerto de aguas profundas. Su volumen de carga anual representa el 90% del comercio exterior del país. Es un importante enlace de transporte acuático terrestre que conecta con la República Democrática del Congo y Tanzania, entre otros países vecinos. La ciudad como centro presenta una polarización entre lujo y pobreza extrema. Conserva una gran cantidad de edificios de la época colonial. El comercio de café y té constituye el pilar económico. Los agricultores locales cultivan cafetos en las colinas circundantes, que dan origen al mundialmente famoso café de Burundi. El café de Burundi, debido a la gran altitud y al suelo volcánico, tiene un sabor único. Se le conoce como la gema del café de especialidad africano. Burundi es conocido como el país de las 1000 colinas. Su territorio es predominantemente de mesetas y montañas. Más del 90% del área supera los 1.400 metros de altitud. La altitud media alcanza los 1.600 metros. Colinas onduladas. Paisaje único. El punto más alto, el Monte Ea, tiene 2.685 metros de altitud. El país está formado por la meseta al este del Gran Valle del Rift, presentando un relieve escalonado típico. El oeste son las tierras bajas a orillas del lago Tanganika, con una altitud de unos 775 metros. El centro es el cuerpo principal de la meseta, de 1500 a 2000 metros. El este transiciona a llanuras pantanosas. Aunque está cerca del Ecuador, debido a la gran altitud tiene un clima de meseta tropical, temperatura media anual de las 18 a 22 grados Celsius. Precipitación anual de 1.200 a 1.600 milímetros, con dos estaciones claramente diferenciadas, seca y húmeda. El terreno montañoso hace que solo el 33% del territorio sea cultivable. El costo de construcción de infraestructura de transporte es alto, pero también crea condiciones óptimas para el cultivo de café y té de calidad. El lago Tanganika es el segundo lago de agua dulce más grande de África, con una profundidad de 1.470 metros. Es el lago más profundo de África, y el segundo más profundo del mundo, solo superado por el lago Baikal en Rusia. No solo es una importante vía de transporte acuático, sino que su rica biodiversidad, que incluye el 11% de las especies de peces de agua dulce del mundo, también es una muestra importante para el estudio de ecosistemas lacustres antiguos. El desarrollo histórico de Burundi muestra la trayectoria típica de la civilización de la región de los Grandes Lagos de África, ya a mediados del siglo XVI. En esta tierra de Burundi, se formó gradualmente un reino feudal, con la clase dominante liderada por los Tutsi, que construyó un sistema social único. El Mwami estaba en la cúspide, en el núcleo del poder. A través de la nobleza Gangwa, administraba a los campesinos Hutu, que eran la mayoría de la población, y a los pastores Tutsi. Bajo este modelo de gobierno, la tierra y el ganado eran asignados por los protectores a los agricultores y pastores para su explotación. Los agricultores y pastores debían entregar parte de la cosecha y prestar servicios, estando en una posición de siervos, mientras que el rey era el propietario supremo de todas las tierras del país.
A finales del siglo XIX, las potencias coloniales europeas pisaron sin piedad esta tierra tranquila. En 1885, la Conferencia de Berlín asignó Burundi a la esfera de influencia alemana. En 1890, Burundi fue incorporado formalmente al África Oriental alemana. Posteriormente, Alemania envió continuamente expediciones militares, adentrándose en varias regiones de Burundi para fortalecer su control. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, las tropas belgas aprovecharon para invadir Burundi desde el Congo. Y en 1922, según la resolución de la Sociedad de Naciones, Burundi se convirtió en un territorio bajo mandato belga, formando junto con Ruanda la unidad administrativa de Ruanda-Burundi. Los colonizadores belgas adoptaron una estrategia indirecta, reforzando deliberadamente la posición privilegiada de los Tutsi, ampliando artificialmente la brecha entre los dos grupos étnicos, sembrando la semilla para futuros conflictos étnicos. El 1 de julio de 1962, impulsado por la ola de movimientos independentistas africanos, Burundi logró una independencia pacífica, manteniendo la monarquía, denominándose Reino de Burundi, pero la calma posterior a la independencia no duró mucho. En 1966, Michel Micombero lideró un golpe de Estado, derrocando la monarquía y estableciendo la República de Burundi. A partir de entonces, la situación interna fue turbulenta, atravesando múltiples conflictos y contradicciones internas. La nueva Constitución de 2005 estableció un mecanismo de reparto de derechos étnicos, y la situación se fue estabilizando gradualmente. Pero el legado colonial y los conflictos étnicos siguen afectando el camino de desarrollo de Burundi. Burundi, el corazón de África, aunque posee hermosas montañas y la riqueza del lago Tanganika, ha estado atrapado durante mucho tiempo por la presión demográfica, la contaminación ambiental y el legado histórico. Recursos y potencial coexisten. Desafíos y dificultades se entrelazan. ¿Por qué llegó a estar en la lista de los países más sucios del mundo? La respuesta no es solo basura y aguas residuales. Entonces, ¿qué más sabe usted sobre Burundi? O quizás usted ha tenido experiencias inolvidables en Burundi. Bienvenido a compartirlas en los comentarios. Gracias por ver hoy Geografía Mundial de Dafe. Si le gusta nuestro contenido, no escatime en sus me gusta, compartidos y suscripciones. Soy Dafe. Nos vemos en el próximo video.